Hermanos, ¿cómo están? Hoy día tengan ustedes buenos días, hermanos y amigos. Hoy domingo desde la ciudad de Chimbote, Perú, participaremos de nuestro servicio online al Señor Jesucristo, servicio que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote. Esta iglesia la pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos pues desde esta ciudad bella, pesquera, considerada en el siglo XX la más importante del mundo por su actividad pesquera. Nosotros nos encontramos al norte de Lima, a 430 kilómetros aproximadamente. Gracias al Señor, a nuestro Dios, al Espíritu Santo que hoy nos une en esta mañana a través de las redes y que podemos juntos presentar un culto al Señor Jesucristo de alabanza, de gratitud y adoración a su persona. En este momento nosotros podemos usarlo para conectar a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo a través de las plataformas de redes sociales, 4 plataformas, el Messenger, el Instagram, el WhatsApp y el Facebook. Hacemos un clic y estamos de esa manera conectando a nuestros amigos. Estamos también llamados por el Señor Jesucristo a predicar este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin, conforme le dice el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, en Huaraz, Callejón de Conchucos. Igualmente en otras regiones de nuestro país, el Cusco, Ayacucho, Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara, en Lambayeque, en Cajamarca, igualmente en La Libertad, en el distrito de Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, un saludo a todos los hermanos paijaneros, a los chocopanos, en Chao, en Trujillo, igualmente a todos los hermanos que se encuentran en la región de Lima, en Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente de Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Surco. Y a los hermanos que se encuentran en el Callao, en La Perla y en Ventanilla, un abrazo cariñoso para todos ustedes, hermanos, en esta mañana. También para los hermanos que se encuentran fuera de nuestro país, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau, y en España, Barcelona, Suecia, en Estocolmo, hermanos. Amén. Qué grato es poder sentir la presencia de Dios, tener esta comunión con los hermanos. Quizás no nos veamos en este momento de manera presencial, pero virtualmente estamos unidos por el Espíritu Santo para pasar un tiempo con nuestro Dios, de alabarlo y de bendecir su nombre. Les invito en esta mañana a leer la palabra de Dios. Busquemos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 6. Vamos a leer Oseas, el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la palabra del Señor, en el capítulo 6, versículo 6. Dice así el profeta Oseas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Siempre encontramos la verdad, el apoyo en la cual nosotros debemos apoyarnos, que es la palabra de Dios, como fundamento sólido a nuestra fe. Acá el profeta
nos habla de lo que Dios quiere para nosotros, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos pasados, desde que Dios se empezó a relacionar con su pueblo Israel. Dios buscaba que su pueblo tuviera una relación íntima, especial, de amor, de devoción del pueblo hacia Él. Y Dios había prometido que Él iba a levantar, iba a amar, iba a cuidar de Israel, como un padre amoroso cuida a sus hijos. Pero el pueblo no era sincero. El pueblo tenía superficialidad, era muy superficial, se presentaba ante Dios de una manera superficial, presentando sacrificios que no agradaban a Dios y sacrificios que eran para reconocer en primer lugar que Dios es un Dios santo. Pero este pueblo cometía muchos errores. En vez de presentar un sacrificio de lo mejor, presentaba muchas veces sacrificios de corderitos magullados, tuertos, cojos, y eso era aborrecible, desagradable a Dios. Y los profetas buscaban que los hombres volvieran a Dios de una manera profunda en su corazón, porque a Dios le agrada que nosotros, sus hijos, personas que Él nos ha hecho a su imagen, tengamos una relación de amor profunda con Él, no superficial, no externa, no solamente en guardar las apariencias, sino que el acercamiento a Él sea un acercamiento sincero, de renuncia de nosotros mismos y entregarnos a Él. Por eso que el profeta dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El conocerlo a Dios es algo de cada día, pero Dios se revela a los humildes, a los necesitados, no al altivo, no al soberbio, sino al humilde, al necesitado, al que reconoce su necesidad de Él. Por eso los profetas siempre advertían con esta palabra poderosa que trata de quebrar los argumentos de los hombres, la fachada que pone la religión, de apariencia tan solamente, y no haber una relación profunda de entrega al Señor. Dice acá la palabra del Señor que Dios quiere más que sacrificios, amor, amor. El amor lo ha dado Dios a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Dios manifestó su amor eterno para con los hombres, que nos amó hasta la muerte a través de Cristo. Hoy día la iglesia de Cristo, la iglesia por la cual Cristo ha pagado ese precio de su sangre en la cruz, también se debe en amor, en devoción, en gratitud nos debemos al Señor, hermanos. Es decir, toda nuestra vida debe estar rendida al Señor en gratitud, en alabanza a su nombre, no en apariencias, no algo superficial, sino algo profundo, real, que tiene que empezar en nuestro corazón. Y esta mañana es una mañana en la cual nosotros podemos tomar un nuevo aire y decirle, Señor, yo quiero empezar esa relación así contigo, de entrega, y pedirle perdón si no ha sido así, si nuestra entrega ha sido una entrega superficial, que solamente hemos dado el 10% de nuestra vida, nuestro corazón, y lo demás lo hemos guardado para nosotros, o simplemente le hemos dado 10% a Dios y 80% al mundo. El afecto de nuestro corazón debe ser para el Señor, querido hermano, hermana. Iglesia de Cristo, ante Él debemos doblar nuestras rodillas
y ante Él debemos presentar todas nuestras alabanzas, que son sacrificios que le agradan a Él. Es por eso que en esta mañana debemos reflexionar, detenernos, reflexionar y pensar cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana, de tal manera que pueda cambiar hoy haciendo una oración a Dios para entregarle un tiempo que le sea agradable a Él. Amén. Vamos a orar. Te invito a hacer una oración al Señor. De todo corazón vamos a hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Hablemos con Dios, con nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, que eres digno de todo honor, de toda confianza, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, por nuestros pecados. Perdónanos si hemos flaqueado, si hemos sido débiles ante la tentación, ante el mundo que nos ofrece diversión, que nos ofrece entretenimiento, alejando nuestro corazón de ti, Señor, perdiendo ese afecto que debemos tenerte a ti, entregándonos a ti. Perdona nuestra vida, perdona nuestro corazón, nuestras faltas, nuestros pensamientos, Dios, que hemos elevado, pensamientos que no te agradan a ti, desagradables son a ti. Limpia nuestro corazón en esta mañana, Padre. Límpianos, visítanos con tu Santo Espíritu. Tócanos, renuévanos en este día, de tal manera que podamos alabarte de todo nuestro corazón, con un corazón sincero, Señor. Que nuestro corazón brote esa alabanza para ti, Señor, y que esa alabanza llegue hasta lo más alto de tu ser. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. No podemos alabar al Señor si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Presentarse así delante del Señor no es agradable. Ya hemos orado a Dios. Ahora vamos a cantarle al Señor con nuestro entendimiento y vamos levantando nuestras manos al Señor de todo nuestro corazón para Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar De gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, Mi rey que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz,
vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, Padre. Sea tu nombre bendito en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Celebramos en esta mañana, Padre, tu nombre sacrosanto, Señor, tu nombre santo, Dios. Y nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en lo que eres tú como Dios, como persona, como Padre bueno que eres para nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Bendecimos a Jesús de Nazaret, a nuestro Rey amado, a mi Rey Jesús, a mi bendito Salvador. En esta mañana adoramos a Cristo, al Espíritu Santo lo bendecimos, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, hermanos. Adoremos al Señor. Es nuestro privilegio, nuestra adoración. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Aleluya. Recibe nuestra adoración, Señor. ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿Qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor, Camino al Padre y verdad eres tú. algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. su gloria está aquí. Gracias, Padre nuestro, gracias, muchas gracias, Padre celestial, Padre Dios, gracias, gracias, Padre, muchas gracias te damos, Señor, a ti, Padre nuestro, que estás en los cielos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias a Dios,
amados hermanos, que es una mañana donde hemos podido manifestar al Señor una alabanza que ha salido de nuestro corazón. Gracias a Dios que nos permite estar juntos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy tenemos una invitada, el pastor Víctor, pastor de la iglesia, le ha dado el privilegio de compartir la palabra hoy día a nuestra hermana Emma Castro, a la cual le damos la bienvenida. Bienvenida, hermana Emma, que el Señor la bendiga grandemente y la use. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Le doy en esta mañana gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes a través de la palabra de Dios. Y también agradecer la confianza del pastor Víctor, quien me delega en este momento este privilegio como es el mensaje, compartir el mensaje de la palabra de Dios a toda la congregación, a todos aquellos que estamos conectados y también aquellos que van a escuchar el mensaje del Evangelio en la transmisión. Buenos días con todos. Realmente nos sentimos contentos, me siento agradecida y de poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Y les pido que me acompañen a orar, que podamos juntos hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios quien nos ayude, quien abra nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios y que en esta mañana podamos recibir la bendición que está escrita en la palabra de Dios y que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el lugar donde usted se encuentre, trate de estar tranquilo, sin interrupción, con su Biblia a la mano y de esta manera podernos acercar juntos al Señor. Le invito a orar. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Y te damos todo honor y toda gloria a ti por tu palabra, Señor, porque tú eres Dios bondadoso y misericordioso, que tienes compasión de los tuyos, que tienes compasión de una humanidad que está perdida, Señor, y que necesita tu luz. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada corazón, en el corazón del creyente, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos asistas en esta mañana, que nos ayudes, Señor, en la comunicación de tu palabra y en recibirla también, que sean nuestros corazones abiertos a tu palabra por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar este tiempo de una meditación de la palabra del Señor. Los invito a ir al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Vamos a iniciar con un texto de la palabra de Dios donde Jesús nos advierte acerca de que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. Es un tema o es un texto que la mayoría probablemente hayamos leído, hayamos reflexionado, meditado en ello, y hoy día seguramente que el Señor tiene algo para nosotros, para este tiempo. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien, con este texto vamos a iniciar esta breve reflexión donde Jesús nos enfoca en nuestras relaciones no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo, nuestra relación con otros. Y para lo cual está la palabra del Señor
quien nos da la sabiduría para poder relacionarnos. Muchas veces nuestras relaciones humanas han sufrido ruptura, se han fraccionado, y esto es lamentable porque no debería ser de esta manera, precisamente por juzgarnos, precisamente por caer en este tema de juzgarnos o de juzgar a otros. De tal manera que, si bien es cierto, no es que esté prohibido el juicio, el hacer juicio, ¿no? El juzgar las cosas, porque es parte de nosotros, por ejemplo, del ser humano, emitir juicios de valor, emitimos todos los días emitimos juicios de valor. Entonces, no está prohibiendo el Señor Jesús, en este caso, que se emitan juicios, sino que lo que nos advierte la palabra es precisamente la severidad con la cual nosotros podemos emitir un juicio. La censura implacable. Entonces, el hecho de la crítica, de criticar implacablemente, ¿no?, ciertas acciones de las personas, conductas, ¿no?, de terceros, es lo que precisamente nos está enseñando este texto de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, el Evangelio nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. De tal manera que va el tema del juicio, de juzgar, de emitir un juicio. Pero lo que el Señor nuevamente nos habla es que no juzguemos de acuerdo a las apariencias, porque las apariencias son engañosas. Nosotros podemos ver exteriormente, juzgar las cosas de acuerdo a lo que aparentemente es, pero como estamos diciendo, es simplemente una apariencia, lo que nos puede llevar al error, a equivocarnos, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla acerca de estas cosas. En la administración de justicia, por ejemplo, cuando los jueces ejercen justicia, administran justicia entre dos partes que no se ponen de acuerdo, ¿qué cosa es lo que exige el proceso? Cualquier proceso judicial exige pruebas, exige la investigación, exige que el juez o el Ministerio Público, que es el fiscal, pueda investigar, pueda hacer una investigación a fondo, profundizar en la investigación, de tal manera que al valorar, al evaluar, al recoger las pruebas, pueda tener un criterio suficiente como para emitir un resultado satisfactorio, un resultado correcto, ¿no? Es decir, no equivocarme. Como juez no me debo equivocar, ¿no? El hombre es falible, el único que es infalible es Dios. Pero lo importante que debemos resaltar aquí en la palabra del Señor es que nos invita, nos advierte acerca de que el juicio, cuando hacemos algún tipo de juicio, debemos hacerlo no juzgando, no en base a las apariencias, sino que debemos juzgar con justo juicio. Entonces ya como que nos detiene un poco la cosa, ¿verdad? Como que no debemos ser ligeros en juzgar a otros, en juzgar a terceros. Como les repito, muchas relaciones entre familias, entre amigos, entre buenos amigos, entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, precisamente se han estropeado por haber emitido juicios de manera ligera, basadas en las apariencias. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, Jesús dijo,
no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es un buen principio. Evitemos mejor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque la medida que nosotros apliquemos al juicio que hagamos, pues también se revierte en algún momento, se revertirá en contra nuestra. Ahora, el apóstol Pablo recoge este pensamiento de Jesús, ¿no? Es decir, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo vemos nosotros en la epístola a los romanos, en la carta de los romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo. Y entonces vemos aquí que precisamente Jesús prohibió o en todo caso desalienta el hecho de emitir juicios, ¿no? Para, por ejemplo, los judíos, que eran parte de la población de ese mundo cristiano, ese mundo antiguo, ese mundo donde Cristo recorrió. Ahí estaban, por ejemplo, los gentiles, la comunidad de gentiles y la comunidad de judíos. O la comunidad de judíos y la comunidad de gentiles. Aquellos que no eran judíos eran gentiles. Y los cristianos, es decir, judíos que habían reconocido a Jesús como Salvador, que se habían convertido al cristianismo, así también como gentiles que se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, este tema del juicio había hecho mucha separación entre la gente de esa época, de tal manera que solamente les traigo a memoria, recuerdan la oración del fariseo y del publicano, ¿no? Entonces una oración donde prácticamente dice, gracias Señor, porque no soy como ese pecador. Entonces tenemos ahí dos personas, dos grupos de gente que no se pueden ver, separadas. Sin embargo, están en el templo. Sin embargo, están haciendo una oración. De tal manera que esto, como les repito, el apóstol Pablo lo trajo aquí a Romanos capítulo 2. Y ahí encontramos que ese es un problema también, aborda Pablo el problema de la culpabilidad del hombre. Y dice en su palabra, Romanos capítulo 2, versículo 1, nos habla acerca del juicio de Dios o el juicio imparcial de Dios. Y en el versículo 1 y 2 les invito a ir a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a este tema. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, aquí nuevamente está el tema que estamos tratando, el juzgar, dirigido precisamente a esta comunidad de judíos. Los judíos juzgaban a aquellos que no eran de la comunidad judía, aquellos que eran gentiles. Y entonces caían pues en este problema, lo cual les generó separación, como repito. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, dado que se ha establecido que las prácticas inmorales de los gentiles son una abominación ante Dios, por eso también tú, quien quiera que seas, careces de excusa
cuando practicas las mismas maldades, los mismos vicios que condenas en otros. Y ese era el problema de los judíos. Ellos condenaban a los gentiles por las prácticas inmorales y paganas que realizaban. Pero en lo que juzgaban, también ellos, cuando cometían esas maldades, entonces también estaban sin excusa, ¿no? Careces de excusa. Cuando practicas las mismas maldades, los mismos vicios que condenas en otros. Y es verdad. En el libro de Romanos, ahí mismo en el capítulo 1, versículos del 18 para adelante, nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable. El hombre ha pecado. Todos somos culpables. Gentiles, judíos, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Por causa del pecado, el hombre está lejos de Dios, está separado de Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos está refiriendo en esta oportunidad es precisamente acerca de esta situación. El hombre es culpable, judío o gentil, ¿no? Los judíos juzgaban a los gentiles por todo este listado que desde el versículo 18 en adelante hasta el versículo 32 recriminan a los gentiles. Y esto porque las prácticas que cometían los gentiles, y que eran una serie de vicios y de inmoralidades, porque eran paganos, ellos rechazaban a Dios, no conocían la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver desde el capítulo 1, versículos del 18 al 32. Entonces, estos gentiles, a quienes los judíos pues los juzgaban y los trataban con desdén, con desprecio. ¿Por qué? Porque eran hombres o personas que pecaban, que tenían prácticas paganas. Y como dice del versículo 18 en adelante, del capítulo 1, versículo del 18 adelante, rechazaban a Dios, ¿no? Vivían en un mundo de paganismo. El gentil estaba apartado de Dios, rechazaba a Dios, no le glorificaba como a Dios por el pecado. Y además el orgullo, la suficiencia, el envanecimiento del hombre, ¿no? Ese es el paganismo, una cultura alejada de Dios, una cultura en la que vive el hombre sin Dios por causa del pecado, desagradecidos con Dios, como dice el texto de Romanos capítulo 1, desagradecidos con Dios, envanecidos en sus razonamientos. Lo que prima el razonamiento humano, porque Dios tiene un pensamiento también, ¿no? Dios y todo lo que es de Dios se fundamenta en la palabra. Por lo tanto, también existe un razonamiento divino, pero en este caso, en Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante, está refiriéndose a una humanidad que está envanecida en sus propios razonamientos por causa del pecado y que ha decidido no tomar en cuenta a Dios, que rechaza a Dios. Es una cultura antidios. Además dice, tienen sus corazones entenebrecidos, sus mentes entenebrecidas, sin luz, ¿no? Entenebrecidos sus corazones con respecto a Dios, es decir, en tinieblas, sin Dios, despreciando a Dios. Esa es la relación o el listado que hace Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante hasta el 32.
y que nos habla acerca de la culpabilidad del hombre por causa del pecado. Y ahí están los judíos, obviamente, en la cultura judía, el pueblo judío, el pueblo, la nación de Dios, ¿no? Juzga ese comportamiento, juzga ese grupo de gente que no tiene en cuenta a Dios, que desprecia a Dios, que es desagradecido de Dios. La juzga. A ellos le dice el apóstol Pablo, eres inexcusable, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Como aquel pasaje de la Biblia, cuando aquellos hombres llevaron a la mujer encontrada en adulterio y la llevaron a rastras y se la pusieron delante de Jesús, ¿no? Y dijeron, esta mujer ha sido encontrada en adulterio. Jesús respondió a ese grupo de personas y les dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y dice que todos ellos soltaron su piedra y se retornaron. Se fueron por el camino, por la ruta por la cual habían llegado hasta ahí. Porque obviamente había culpa también en ellos. Porque como dice la palabra, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Entonces, por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y si juzgáis, juzgáis no según apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Pablo, repito, recoge este pensamiento y en Romanos, ya estamos ubicados en capítulo 2, le dice eso a los judíos. Ahora, los judíos, ¿en qué basaban su confianza? ¿Por qué ellos juzgan de esta manera a los gentiles? ¿Cuál es la base por la cual ellos tenían o emitían esos juicios de valor? Su conocimiento de la ley. Dios, recordemos que Dios le entregó la ley al pueblo judío, a la nación de Israel, a la nación judía, al pueblo de Dios. Dios le entregó su ley. Ellos eran conocedores de la ley de Dios. Y eso los llenaba de orgullo. Los llenaba de orgullo. Su sentido de pertenencia al pueblo escogido de Dios. Ellos se consideraban salvos. Se consideraban en otra posición, en otra situación con respecto a los demás. Porque ellos se sabían pertenecientes al pueblo escogido de Dios. No así los gentiles. A los gentiles se les consideraba idólatras y paganos, ¿no? Entonces, esa confianza de los judíos los hacía orgullosos, los hacía sentir superiores por encima de los demás. Además, los judíos basaban su confianza en los ritos y en las tradiciones, en ritos y tradiciones. Esa era su confianza, practicantes de los ritos y tradiciones que el pueblo había mantenido y que había sumado al conocimiento de la ley en todos esos años. De tal manera que eso les daba a los judíos suficiencia, superioridad, orgullo.
ellos se consideraban espiritualmente superiores y en mejor posición con respecto a los gentiles, a quienes consideraban y juzgaban como idólatras y paganos. Por lo tanto, ya prácticamente estaban crucificados los gentiles, ¿no? Merecedores prácticamente del infierno. Debemos ponernos en guardia contra la tendencia de las personas de enseñar la tradición. Tradición, no traición, sino la tradición. Este pueblo judío sumó tradición, enseñó la tradición y con la tradición se alejó de las escrituras y sustituyó la enseñanza, las escrituras, la palabra de Dios, la sustituyó por la tradición, que son un conjunto de hechos, de ritos, de carácter religioso. Pero sustituyó la palabra de Dios y se alejaron de Dios. Y por cuanto se alejaron de Dios, entonces ahora estaban en problemas. Estaban confiando en su posición de pueblo de Dios. Confiaban en la pertenencia al pueblo de Dios. Confiaban en que eran poseedores de la ley de Dios, de las tradiciones y de los ritos. Pero ya se habían alejado de la obediencia a la palabra de Dios y de poner su confianza en la palabra de Dios. Eso fue un problema. Para ellos sí, porque ya estaban alejados. Y no importa cuánta tradición tuvieran y cuántos ritos cumplieran. Ya no importa. Eran culpables. Y por eso el apóstol Pablo dice, culpabilidad del hombre, de todos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Y entonces ahí está la culpabilidad. Estos judíos, este pueblo de Dios, se había alejado y había sustituido la palabra de Dios por la tradición. Entonces ya estaba en oscuridad, ya estaba en desobediencia. Ahí decimos que el mismo Jesús se sometió a las Escrituras. Jesús el Señor se sometió a las Escrituras. Con el escrito está. Y nosotros debemos considerar esto. Mucha gente no se acerca a Dios, no se acerca al Señor por las tradiciones. Porque dicen, a mí me enseñaron esto. Porque mi papá y mi mamá me formaron en esto. Porque a mí me enseñaron que así tenía que ser. Y entonces ya no es la Biblia la que marca el camino. Ya Jesús no es el camino para ellos, sino el camino es para ellos la tradición. La tradición, la costumbre, los ritos. Nuestro país es un país que tiene mucha tradición, muchos ritos. Y las personas muchas veces no estamos dispuestas a someternos a la autoridad de la Biblia. No estamos dispuestas a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Si no queremos que prevalezca, queremos seguir caminando en la autoridad de las tradiciones, de la tradición, de la cultura religiosa. Queremos seguir caminando en esa ruta. Aún muchas veces,
Cuando recibimos a Jesús, por eso es importante que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. Porque si tenemos 50 años, por ejemplo, de vida, y recibimos a Jesús a los 51, pues tenemos toda la vida pasada sometida en enseñanzas y en prácticas que están alejadas de la verdad bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese era el problema del judío. De tal manera que se convirtió en un hipócrita. En un hipócrita que justamente el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, ¿no? Exhorta. Y que Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, también exhorta con la palabra hipócritas. La hipocresía. Porque tú juzgas, pero haces lo mismo. Entonces es una hipocresía. Y tenemos ahí la hipocresía de los judíos, capítulo 2, versículos del 17 al 29. En el versículo 22 dice, tú dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, le dice el apóstol Pablo. De tal manera que lo que aquí se está haciendo énfasis y advierte el Señor en su palabra es una advertencia con respecto al juzgar de manera severa, ¿no? El juzgar de acuerdo también a las apariencias, sabiendo que el hombre es culpable, que no podemos nosotros pretender sacar la paja del ojo ajeno sin darnos cuenta que en nosotros, que en el ojito aquí, hay una viga. Es decir, que estamos en lo mismo. Y por eso Jesús le dijo en los evangelios, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, tengamos mucho cuidado. Jesús nos advierte contra este tema, ¿no? Tengamos cuidado con hacer juicios, con juzgar ligeramente, ¿no? No juzguemos para que no seamos juzgados. Seamos sencillos, seamos humildes. Seamos humildes. Los judíos se envanecieron, se ensoberbecieron, se llenaron de orgullo. Su confianza no estaba puesta en la palabra, en Dios. Estaba basada su confianza en sus tradiciones, en sus ritos, en su religión. Estaba basada su confianza en el conocimiento de la ley. El conocer la ley solamente, queridos amigos y hermanos, no es suficiente. No es suficiente conocer la ley. Conocer la palabra, leerla y llenarnos de mucha letra no es suficiente. Lo que Dios quiere es la obediencia a la palabra de Dios, a su palabra. El someternos a ella. Como Jesús se sometió. Siendo el Hijo de Dios, Jesús se sometió. Con el escrito está. Y Él se sujetó a la palabra, se sometió a la palabra. Tengamos cuidado que nuestra confianza no está en los ritos y en las tradiciones. Necesitamos volvernos a Dios. Así como los judíos,
como los gentiles, necesitaban volverse al Hijo de Dios, a Jesús el Señor, ¿no? Porque solamente Él tiene palabras de vida. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe la que salva. La fe en el Hijo de Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí justamente tuvieron su tropiezo los judíos, que no creyeron al Hijo de Dios, que cuando lo tuvieron entre ellos, porque Jesús vino a lo suyos vino y los suyos no le recibieron, porque estaban envanecidos, porque estaban en soberbia, en orgullo, en altivez, siguiendo sus propias tradiciones, se habían alejado y no lo reconocieron a Jesús, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe salvadora. La fe que convierte. La fe que salva. La fe que salva. No te salva y no nos salva nuestra tradición, no nos salva nuestros ritos, no nos salva el ser conocedores solamente de la ley y no hacedores. No nos salva estas cosas. El que salva es Jesús, el que salva es el Hijo de Dios, Jesús el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ese es el punto. Esa es la buena noticia. Esa es la gracia redentora. Jesucristo el Señor. La buena noticia anunciada desde el principio de los tiempos, que se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que el día de hoy es para usted también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Dios es el juez justo. Él hace justicia. Mejor hay que dejarle las cosas a Dios, porque Dios es un juez justo. Esa es una verdad de la palabra del Señor. Y Dios juzgará el pecado. Juzgará el pecado. Porque el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte eterna. Por esa razón, si el día de hoy usted reconoce su necesidad de Dios, usted solamente haciendo una evaluación, haciendo una mirada, una reflexión, una mirada hacia adentro, una reflexión, y reconoce que su confianza en Dios está basada en su tradición, en sus ritos, en un conocimiento literal, conocimiento nada más acerca de Dios, pues yo le invito para que el día de hoy usted reconozca que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para salvarlo de sus pecados.
murió en la cruz para solucionar la culpa del pecado. Porque el hombre es culpable de pecado. Judíos y gentiles han pecado. Todos hemos pecado. Somos culpables por causa del pecado. Pero Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para salvarnos gratuitamente, para salvarnos de esa culpa, quitar la culpa de nosotros y ponernos en paz con Dios y darnos el regalo de la vida eterna. Si el día de hoy usted cree en este Evangelio y en Jesús como Salvador personal, pues yo le invito a recibirlo. Recíbale a Jesús. Dígale al Señor en esta mañana: Jesús, yo abro mi corazón a ti. Quiero que entres a mi vida. Yo te invito a entrar en mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación, para darme perdón de pecados, para quitar la culpa que por causa del pecado hay en mí. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, esta declaración, con todo su corazón, con fe, creyendo, confiando en lo que dice la Escritura, dice la Biblia que usted ha nacido de nuevo. Porque así dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a guardar su palabra. A guardar su palabra. A someternos a ella. Y a entender que Dios es el único juez. Él juzgará. El Dios Padre juzgará. Él es juez justo y juzgará el pecado. En este tiempo de gracia que el Señor nos da para arrepentirnos y ser salvos por su gracia y su misericordia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a Dios, gracias hermana Emma por compartir en esta mañana la palabra de Dios. Gracias al Señor, estamos contentos y agradecidos al Señor. Unos anuncios para la iglesia. Queremos seguir animando a nuestros hermanos a que sigan mostrando la fidelidad en sus ofrendas y en sus diezmos que tiene la iglesia en el Banco Continental. Usted, hermano, hermana, puede hacer la entrega de su diezmo o de su ofrenda a través de la cuenta que tiene la iglesia en el banco. Usted va a un agente para que le sea más sencillo, tome nota del número de cuenta que tiene nuestra iglesia y de esa manera usted está participando de esta bendición que es el dar para la obra de Dios. Es decir, para que el reino de Dios se siga extendiendo en todo lugar. Amén. Bien, el número de cuenta es el 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 6, 6, 2, 9. Amén. Bien, hermano, experimente la gracia de Dios en su vida, experimentemos todos. Los cursos de discipulado y liderazgo se siguen dictando en los horarios establecidos. El día viernes a las 8 de la noche, los domingos a las 8 de la noche y el curso de doctrina a las 5 de la tarde de hoy domingo. También hoy día domingo comenzó un nuevo curso de discipulado y liderazgo a las 9 de la mañana. Puede inscribirse a un hermano. Hermana, inscríbanse. Escríbase para estudiar la palabra de Dios. Escríbase para participar del estudio de la palabra de Dios y poner la Biblia no en un lugar, sino en el mejor lugar, en el corazón. Amén.
porque así lo dice el Señor. Esta palabra la meditarás de día y de noche, para que todo te salga bien. Amén. Igualmente, la apertura del curso de discipulado para los nuevos horarios, está a disponibilidad del interesado. Se pueden preinscribir al curso y escoger la hora y el día en la cuales ustedes desean participar, que más les convenga. El link de la preinscripción se encuentra en la página web de la Iglesia Jesús Vive Chimbote. Te animo, hermana, no te me quedes, por favor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Este día, martes 25 de mayo, tenemos el evento mensual de varones a las 8:30 de la noche. Hermano, espero que ya te hayas inscrito, que no esperes el último momento, faltando 2 horas, faltando 3 horas, te vayas a preinscribir o inscribirte. Hermano, no debe ser así. Aprovecha hoy el tiempo, inscríbete con tiempo. Amén. Hoy puedes inscribirte ahí en la página web de Jesús Vive Chimbote, ahí lo puedes hacer. Amén. Este martes a las 8:30, martes 25. Muy bien, también los niños siguen manteniendo su reunión. El día de ayer, sábado, se reunieron a las 10 de la mañana, hasta los niños hasta los 9 años, vía Zoom. Y hoy domingo, a las 3 de la tarde, también hay una reunión para los preadolescentes y adolescentes de la iglesia. Hermano, hermana, lleve a su adolescente, que la palabra de Dios también esté en sus corazones. Los días lunes, es decir, mañana, desde las 6 de la mañana, de lunes a sábado, la iglesia se reúne a orar, a interceder, a clamar por el país, por los problemas que tiene esta pandemia en los hombres y que está necesitando de que la iglesia de Dios ore, no solamente por la cantidad de enfermos que necesitan de oración, sino también por la situación política de nuestro país que necesita que se ore. También oramos por las cargas de los hermanos. Entonces estás invitado a participar a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Y en la noche tenemos una reunión especial, la iglesia para trabajar, para preparar, organizar el trabajo de la semana, se reúne con el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro, a las 8 de la noche. El pastor recomienda, dice acá, puntualidad. Hermanos, líderes, supervisores, puntualidad. Pastor va a tomar en esta semana nota de la puntualidad. Amén. Ahí estaremos, pastor. Quiero animar también a todos los hermanos y amigos que desean participar de estas reuniones virtuales de la iglesia que se vienen llevando pues los jueves y los días domingos, que si usted desea participar en las reuniones que se dan los días sábados en los hogares, donde hay una célula hogareña virtual, escríbanos a nuestro messenger de la iglesia Jesús Vive Chimbote, que lo atenderemos con gusto, será atendido. Escríbanos y le responderemos dónde debe usted estar participando. Igualmente, en estos tiempos venimos transmitiendo en vivo a través de la otra plataforma de YouTube. También en la web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Alcanzando las naciones para Cristo. Nuestra visión es llegar con el mensaje del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para despedirnos. Habiendo ya concluido todo, vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos ayudado en esta mañana a congregarnos, a reunirnos delante de ti, a ser vistos por ti, a ser enseñados, Padre, a aprender de ti, Señor, de lo que tu palabra dice, de tal modo que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Padre. Gracias te damos. Bendice a nuestro país en este tiempo de pandemia. Ayuda a nuestro país en el nombre de Jesucristo. Ayuda a esta nación. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Santo Creador, Dios del universo. Que mires a este país con ojos de misericordia. Que detengas tu indignación, Señor,
y mandes tu misericordia, Padre, a fin de que muchos hombres se arrepientan y puedan ser salvos y puedan recibir la fe de Jesucristo en sus corazones para salvación y vida eterna y perdón de sus pecados, Padre. Igualmente oramos que tenga misericordia de nuestra nación. Nosotros hemos pecado contra ti. Nosotros hemos hecho lo malo contra ti, Señor. Por eso que todo lo que recibimos, lo recibimos como consecuencia de nuestras obras. Ten misericordia, Señor, de nuestro país. Ayúdales, Dios. No tenemos muchas opciones, Padre. Solo tú puedes ayudarnos y ayudar a aquel presidente que saldrá elegido, Señor, próximamente. Ayúdale, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Guardes a Israel en paz. Guardes a tu pueblo Israel en paz. Y tenga misericordia de Israel, Señor. Y perdone sus pecados de Israel. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Estamos despedidos. Que tenga un hermoso día.